Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de, a través de la música, reconocer tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. Queremos ahora, Padre, abriendo tu palabra, que puedas ayudarnos a aplicar, a entender tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Job, capítulo 9 en su Biblia, por favor. Job, capítulo 9. Empezamos en el versículo 1, por favor. Job, capítulo 9. Porque si Dios es bueno y omnipotente, permite los desastres naturales? ¿Por qué permite que gente inocente muera? ¿Por qué permite que gobernantes injustos e impíos se perpetúen en el poder y traten a tanta gente de manera injusta? ¿Por qué permite que un recién nacido muera? ¿Por qué no interviene? ¿Ha perdido Dios el control del mundo, de su creación? ¿Sabe cuando una persona pasa por momentos difíciles? Puede llegar a hacerse estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esta circunstancia difícil en mi vida? ¿Por qué ahora que estoy mejor que nunca en mi vida espiritual me sucede esto? ¿Por qué Dios es injusto? Y cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, usualmente tendemos a pensarlo y no decirlo. Porque al decirlo podremos ser juzgados como gente que tiene poca fe, tiene poca confianza en Dios. Así es que nos guardamos nuestras preguntas y a veces son preguntas que quedan ahí, sin respuesta. Job utiliza capítulo 9 y capítulo 10 para expresar estas preguntas. No solo las mantiene en su mente, sino que va a trasladarlas, va a sacarlas y va a comunicarlas a personas que le están escuchando y por supuesto a Dios. Este hombre en el capítulo 9 y en el capítulo 10 va a hablar súper fuerte a Dios, va a cuestionarle a Dios, va a llegar a decirle que Dios es un Dios injusto y poco bondadoso. Sabemos que Dios en el capítulo 38, 39, 40 y 41 va a reprender a Job por esta manera de hablar. Sabemos que en capítulo 42 Job se va a arrepentir de haber hablado de esa forma. ¿Sabe? En el versículo 3 se usa la palabra contender. Recuerde que el oficio, el trabajo de Job antes de la crisis que ha experimentado es ser un juez de la nación de Israel. Así es que los términos judiciales van a aparecer con mucha frecuencia en este libro. La palabra contender del versículo 3 es un término judicial. Este hombre se está viendo, quisiera verse en un tribunal de justicia, donde el juez de la creación, Dios, está ahí, y donde él tiene la oportunidad de presentar su causa, de presentar sus preguntas delante de Dios y preguntarle a ese Dios: ¿por qué has permitido que mueran mis 10 hijos?
que pierda mi trabajo, que pierda mis posesiones materiales, que mi esposa me dé la espalda y que ahora experimente una horrible, asquerosa, repugnante e incurable enfermedad. Así es que el escenario en el que se transporta Job es un tribunal de justicia, donde él quisiera ser, él quisiera hablar con Dios, con el juez de este mundo. En esa conversación, él quisiera hablar de la sabiduría de Dios. Y los primeros 4 versículos lo dicen. Respondió Job y dijo: ciertamente, yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Recuerde que estas palabras están dando respuesta a lo que Bildad, su segundo amigo, le había dicho en el capítulo 8. Y Job le responde a este amigo: ciertamente yo sé que es así. Así es que después de predicarle todo el capítulo 8, Bildad, a Job, Job le dice a su amigo: no me has dicho nada nuevo. Todo lo que tú me has dicho, yo ya lo sé. Ya conozco toda la información, no me estás ayudando en nada. Los conceptos que tú compartes conmigo, yo ya lo sé. Si quiero contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Job se da cuenta de la diferencia que hay entre él y Dios. Dice que Dios es un Dios sabio de corazón. Dios no tiene sabiduría. Dios es sabio. Una parte de su vida, en una parte de su persona, no hay sabiduría. Él es sabio de corazón. La totalidad de su ser expresa, emana sabiduría. Él se da cuenta que si estaría frente a ese tribunal, y él podría hacer las preguntas que quisiera para hablar de su enfermedad, él no puede hablar ni una cosa entre ellos. Hay una diferencia abismal entre la sabiduría del ser humano y la sabiduría de Dios. Y Job lo reconoce. Job llega a reconocer también que Dios es poderoso. El poder de Dios aquí en este pasaje se expresa de varias maneras. La primera manera, en los versículos 5 y 6, a través de los desastres naturales. El texto dice: Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Según Job, Dios expresa su poder moviendo la tierra. Así es que cuando nosotros experimentamos un temblor, cuando nosotros vemos que se mueven los montes, que la tierra tiembla, es una expresión del poder que Dios tiene. Atrás de ese movimiento de la tierra, nosotros estamos muy familiarizados con eso. Hace meses experimentamos un terremoto en nuestro país. Estamos familiarizados con eso. Mucha gente murió. Muchas propiedades, muchas casas se perdieron. Y atrás de ese desastre natural, uno puede llegar a pensar: ¿es justo Dios? ¿Por qué permitió que se mueran ciertas personas?
Algunos sí deberían morirse, pero otros, ¿por qué? ¿Sabe? Versículo 7 nos muestra una segunda manera en la que Dios evidencia su poder. El versículo 7 dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él manda al sol y no sale. El sol se mueve en su órbita. Pero el texto lo que está diciendo es, el autor está pensando en un eclipse, en cómo un eclipse puede hacer que el brillo del sol se opaque y nosotros desde aquí de la tierra no podamos ver. Él manda, Él sella. Esto no es Él permite, Él manda. Él tiene poder para controlar la naturaleza. Y Job observa que el poder de Dios se manifiesta de esta forma. Desde el versículo 8 al 10, tenemos una tercera expresión del poder de Dios. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job reconoce que el poder de Dios se manifiesta en la creación. Dios ha creado los cielos, Dios ha creado las estrellas, Dios ha creado la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades. La Osa Mayor, el Orión y las Pléyades son constelaciones, agrupaciones de estrellas. Usted en la pantalla está viendo la agrupación de estrellas a la que llamamos Osa Mayor. Así es que esa agrupación de estrellas, alguien lo vio y se imaginó que esa agrupación de estrellas parecía una osa. Y de ahí el nombre. No sé cómo, se necesita mucha imaginación para pensar que esto es una osa, pero el que le puso el nombre tenía mucha imaginación y le puso Osa Mayor, lo que dice aquí el texto. Las estrellas, los cielos, el universo, la tierra, es una expresión del poder de Dios. Y todavía hay cosas grandes e incomprensibles. Todavía hay muchas cosas que descubrir y hay cosas que hemos descubierto y que no se entiende a profundidad y a detalle todo lo que Dios ha hecho. Pero la creación es una expresión de la grandeza del poder de Dios. ¿Sabe? Job no solo habla de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, habla de la presencia de Dios. El verso 11 dice: he aquí que Él pasará delante de mí, y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. Aquí Job reconoce que sus ojos físicos no tienen la capacidad para ver a Dios. No puede verlo, pero sí sabe que Dios está presente. Sí sabe que Dios es omnipresente, está en todo momento, en todo lugar. Job habla de la soberanía de Dios. Versículo 12. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? He aquí, arrebatará. Se adueñará de algo que es propiedad de él. ¿Quién le dirá que tienes que restituir? ¿Quién le dirá: tienes que devolverme lo que me quitaste? Perdí mi carro, perdí mi casa, ¿por qué me quitaste esto? Tienes que devolverme.
¿Quién le dirá eso? Dios hace lo que quiere. A veces esa frase, hacer lo que quiere, puede ser recibido por nosotros con una connotación negativa. Porque nosotros cuando usamos esa frase, yo hago lo que quiero, podemos recibirlo con una connotación negativa. Así es que yo hago lo que quiero y puedo ser injusto, puedo ser poco bondadoso. La soberanía de Dios, Él llega a expresar su bondad. Lo que Él hace siempre es bueno, aun cuando en nuestra limitada comprensión nosotros no lo entendamos así. Dios hace lo que Él quiere. Él no le va a pedir permiso a usted. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios, porque es un Dios soberano, porque Él nos creó y tiene el derecho de hacerlo porque Él es el creador. Dios expresa su ira. Verso 13, observe. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los severos. Dios no volverá atrás su ira. Cuando Dios ha decidido castigar, y no todas las cosas que pasan son castigo de Dios, pero algunas cosas sí. Nosotros no podemos darnos cuenta de si esto es castigo de Dios o esto son las consecuencias de las cosas que hacemos. Pero Dios sí castiga, sí expresa su ira. Es un Dios santo que llega a castigar el pecado individual, el pecado de una nación. A lo largo de las Escrituras tenemos ejemplos de esto. ¿Sabe lo interesante? Es que todos estos 13 versículos que hemos leído son poesía. Lo interesante de eso es que esta parte está escrita en ironía. Es decir, Job cree que Dios es sabio, pero no entiende por qué Dios, siendo sabio, ha permitido una enfermedad en su vida. Job sabe que Dios es poderoso y no entiende por qué, si Dios tiene tanto poder, Él ha permitido en la vida de Job una situación difícil. Dios sabe Job sabe que Dios está presente, que Dios es soberano. Y aunque entiende conceptos importantes de Dios, este hombre no entiende por qué, a pesar de que Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es soberano, por qué le trata de manera injusta a Job. Y por ese motivo, este hombre, imaginándose que está en un tribunal de justicia, le va a hacer 4 preguntas a Dios. Versículo 14 en adelante, la primera pregunta. Cuando menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras.
Si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Observa, verso 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Si pudiera presentarme delante de Dios, ¿qué le diría? Me faltarían las palabras, me faltarían los argumentos para preguntarle, para llevar adelante mi causa. ¿Qué haría? Observó que Job dice, antes, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Este hombre está sintiendo lo que es experimentar el silencio de Dios en una circunstancia difícil. Después, en verso 17, ¿por qué me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa? Yo no soy culpable, soy inocente. ¿Por qué Dios me ha quebrantado? ¿Por qué Dios ha aumentado mis heridas? ¿Por qué, si Dios es sabio, Dios es poderoso, por qué es injusto conmigo, me está castigando y yo soy inocente? Recuerden que estas palabras vienen de una persona que ha sido calificada en dos ocasiones, capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Ha sido calificada como un hombre, desde el punto de vista de Dios, como un hombre íntegro. Así es que no está hablando cualquiera. Está hablando alguien que desde la óptica de Dios es reconocido por Dios que es un hombre íntegro. Y aquí tenemos a un hombre íntegro que responsabiliza a Dios por el quebranto, por las heridas, por no darle aliento, por no darle respiro, por haberle llenado de amarguras. Reconoce que es fuerte. Si hablamos de su potencia, por cierto es fuerte. Reconoce que es poderoso. Reconoce que es sabio y no entiende por qué, a pesar de ser un Dios sabio, de ser un Dios poderoso, ahora le está castigando injustamente. Este hombre va a hacer una segunda pregunta. Verso 20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta, que yo diga al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata, de repente se ríe del sufrimiento de inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Y ahí está la pregunta. ¿Quién es? ¿Dónde está? Según Job, Dios es responsable de todo esto. Observe las acusaciones fuertes y tremendas que Job hace a Dios. Él dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Dios es tan injusto que no hace diferencia entre un impío y una persona que vive de manera justa. Les consume de igual manera. Él dice, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Observe lo que este hombre piensa de Dios. Está convencido de que Dios es sabio. Está convencido de que Dios es poderoso. Pero duda de la bondad y la justicia de Dios. Le dice,
La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de los jueces. Él hace que los jueces actúen de manera injusta. Él cubre sus rostros para que no vean los actos que se realizan y sean injustos, y sea injusto el proceder de estos jueces. La amargura, la desesperación, el dolor está hablando de Job. Y él en ese dolor cuestiona la bondad de Dios, cuestiona la justicia de Dios. Este hombre va a hacer una tercera pregunta. Empecemos desde el versículo 27. Dice: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. En el verso 29 tiene la pregunta: yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Y esa es la pregunta: ¿para qué trabajaré en vano? El texto dice, el 27 dice: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, me esforzaré. Si yo pusiera de parte, cambiara mi actitud, enfrentara esta enfermedad incurable que estoy padeciendo y que me está carcomiendo la vida y el cuerpo, si yo cambiara de actitud, es un trabajo en vano. Es perder el tiempo. ¿Cuántas veces podemos recomendar a una persona que está en un momento difícil, en una circunstancia complicada, que si cambiaría su actitud, las cosas serían evaluadas y vistas con otra perspectiva? Hacemos mucho en nuestra consejería. Aquí este hombre dice: es trabajo en vano. Si me olvido de mi queja, si dejo mi triste semblante, si me esfuerzo por ponerle ganas y mirar la cosa de manera más optimista, es un trabajo en vano. ¿Por qué Job piensa así? ¿Por qué piensa que es una pérdida de tiempo enfrentar su circunstancia difícil con una actitud positiva? Dos razones. Verso 25 y 26, la primera razón: mis días han sido más ligeros que un correr. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Sabe? Este hombre está hablando de los días buenos que se encontraron en su vida pasada, en sus días pasados. Y él los compara como días que se han alejado sumamente rápido. Cuando Job se sentía bendecido, cuando los días de Job eran buenos, eran correctos, esos días donde él se gozó de las cosas buenas de la vida, estos días han pasado muy rápido, están muy lejanos de mí, dice Job. Y para ilustrar cuán lejanos están esos días, este hombre utiliza 3 ilustraciones: más ligeros que un correo. Las personas que querían notificar de alguna información, el WhatsApp de ese tiempo, eran personas que podían correr rápido de una ciudad a otra para llevar la noticia a otros pueblos. Eran hombres seleccionados con cuidado.
porque debían ser robustos y debían ser veloces para poder ir de una ciudad a otra llevando un manuscrito para comunicar una noticia importante que ese otro pueblo necesitaba conocer. Así es que los que llevaban el correo iban rápido. La segunda ilustración dice: pasaron cual naves veloces. Las pequeñas canoas que se usaban para cruzar el río Nilo eran hechas de junco o de papiro. Eran materiales que eran muy livianos. Y la parte positiva de esos materiales es que al ser muy livianos permitían a esas pequeñas canoas, pequeñas embarcaciones, que puedan ir veloces de un sitio a otro. En las ilustraciones hay un clímax. Empieza con la velocidad de un corredor que transporta el correo. Ahora habla de algo que es más rápido que un corredor. Una canoa que puede cruzar el río Jordán. Y su tercera ilustración va a ser algo que va más rápido. Y él dice: como el águila que se arroja sobre la presa. No sabemos qué águila está en la mente de Job. El águila real vuela a 40 o 50 kilómetros por hora. Pero cuando esta águila está de cacería y llega a bajar en picada hacia su presa, el águila real alcanza los 300 kilómetros por hora. No sabemos si el águila en la que está pensando Job es el halcón peregrino, el animal más rápido del planeta. Viaja a 40 o 50 kilómetros por hora. Pero cuando va en picada en búsqueda de la presa, se ha registrado que alcanza 360 kilómetros por hora. Así de veloz como el corredor que reparte el correo. Así de veloz como la canoa de papiro que cruza el río Nilo. Así de veloz como el águila se han apartado los mejores días que he experimentado. ¿De qué me va a servir dejar de quejarme? ¿De qué me va a servir cambiar mi actitud? ¿De qué me va a servir observar con otros ojos la crisis que tengo? Si los mejores días de mi vida se han alejado rápidamente de mí. El segundo argumento para no cambiar de actitud se expresa en los versículos 28 al 31. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en baño? Aunque me lave con aguas de nieve. El agua más pura conocida en ese momento cuando se escribe esto es la que se obtenía de la nieve. Y limpie mis manos con la limpieza misma. La palabra limpieza es la traducción de el jabón que se ocupaba en ese tiempo. Una mezcla que hacía que a través de esa mezcla tenían un jabón que era el que quitaba más manchas, el mejor del mercado, lo mejor que podían producir en ese tiempo. Aunque me lavare con el agua más limpia, aunque me lavare con el mejor jabón, verso 31, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominan. Job piensa que está muy cerca
está muy cerca de la muerte. ¿Para qué cambiar de actitud? ¿Para qué dejar mi queja? ¿Para qué enfrentar esta circunstancia con una actitud más positiva? Los mejores días están muy lejos de mí. Nunca regresarán. La muerte está cerca. ¿Para qué trabajar en vano? ¿Para qué cambiar de actitud? Está hablando un hombre deprimido. Está hablando un hombre golpeado. Está hablando un hombre desanimado. Está hablando un hombre derrotado. Va a hacer una cuarta pregunta. Versículo 32. ¿Por qué no es hombre como yo? Para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré, y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. No hay entre nosotros un árbitro. Job desea un mediador. Job desea un abogado defensor. Ahí cuando está frente al rey, frente al juez del mundo, él desea un mediador que trate de intervenir, que trate de convencerle a Dios de que no sea injusto con él. Qué tremendo anticipo del trabajo que Jesucristo va a hacer como mediador nuestro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, diría el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2. Qué tremendo anticipo. Job no sabía eso. No sabía que sí iba a haber un mediador. El propio Hijo de Dios. Job lo anhela para tratar de intervenir en su causa, para tratar que este Dios santo, este Dios sabio, este Dios poderoso, llegue a darse cuenta de por qué es poco bondadoso e injusto al castigar a Job, un hombre inocente. ¿Qué podemos aprender de Job capítulo 9? Yo creo que hay 3 verdades importantes. La primera tiene que ver con que los problemas nos pueden llevar a dudar de la bondad y la justicia de Dios. Y si usted ha pasado por algo difícil, probablemente en algún momento usted ha pensado por qué Dios es injusto. Si usted ha visto alguna circunstancia complicada, injusta, quizás usted se ha preguntado por qué Dios es injusto. ¿Por qué no hace algo? Lo que Job nos enseña es que los problemas nos pueden llevar a dudar de la bondad y la justicia de Dios. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo justo. No importa lo que yo piense. Pero cuando nosotros estamos en medio del dolor,
muchas veces podemos pensar que Él no es justo, que Él no es bondadoso. Nos podemos preguntar, ¿por qué? Y sabe, cuando aconsejamos, tratamos de decir a las personas, cuando pasas por una circunstancia difícil, no te preguntes por qué. Pregunta para qué. Pregunta cuál es el objetivo, el propósito de Dios. Job no recibió esa clase. Él no preguntó para qué. Él preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué siendo inocente me quebrantas? ¿Por qué siendo inocente me deprimes? ¿Por qué siendo inocente me castigas? Y debemos ser conscientes de que los problemas pueden llevarnos al punto de dañar nuestra percepción, de mirar que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios injusto, porque en mis circunstancias Dios no parece bondadoso, Dios no parece justo. Los problemas afectan nuestra percepción de Dios. Aquí está hablando un hombre íntegro. No está hablando un hombre que no conoce de Dios. No está hablando un hombre apartado de Dios. Aquí está hablando Job, que ha sido considerado por el mismo Dios, como un hombre íntegro. Y este hombre llega a ser superado por los problemas, por las dificultades de la vida. Y en su humanidad llega a cuestionar la bondad y la justicia de Dios. Tú y yo debemos tener cuidado de lo que pensamos de Dios cuando estamos en problemas y cuando estamos en dificultades. Porque muchas veces esas circunstancias difíciles pueden nublar nuestro buen juicio. Y podemos llegar al punto donde los problemas nos superan. Y llegamos a creer, llegamos a dudar de la bondad y la justicia de Dios. ¿Sabes? Capítulo 9 nos enseña, nos da una segunda lección. Tenemos a un Dios paciente y lleno de gracia. Dios, con un chasquido de sus dedos, podría acabar con la vida de Job. Y no lo hizo. ¿Me estás molestando? ¿Te estás quejando de mí? ¿Me estás hablando irrespetuosamente? Chao. Dios tiene ese poder. Observa la paciencia de Dios. ¿Cómo le dejó hablar? ¿Cómo tuvo gracia? ¿Cómo tuvo misericordia? ¿Cómo tuvo paciencia? ¿Cómo entendió que somos polvo nada más y que en nuestra fragilidad, sobre todo en momentos difíciles de la vida, nosotros podemos hablar, podemos pensar cosas incorrectas de nuestro Señor y nuestro Señor podría exterminarnos en ese momento? Y su paciencia, su bondad, su misericordia le permitió hablar y expresar todo lo que había en su corazón, expresar el dolor, mostrarse como un hombre deprimido, golpeado, derrotado por los problemas. Y Dios le tuvo paciencia. Porque Él conoce nuestra condición.
se acuerda de que somos polvo, diría el salmista en una ocasión. ¿Saben cuál es la tercera lección para aprender? Es comprender sin buscar. Comprender sin buscar. No tenemos que estar de acuerdo con otros. No tenemos que justificar las acciones y los pecados de otros. Y puede ser que una persona esté experimentando el dolor a causa de sus malas decisiones y malos pecados. Y sin ser cómplices de su pecado, usted y yo podemos comprender. Sin buscar. Es lo que no hicieron los amigos de Job. En el capítulo 10 vamos a observar cómo Job vuelve a quejarse de esto mismo y vuelve a cuestionar, y ahora mucho más fuerte, a Dios. Y en capítulo 11, en la nueva intervención de uno de los amigos de Job, en vez de estos amigos ver la fragilidad, la depresión en la que se encontraba este hombre, el dolor de este hombre, cuando vuelven a hablar en capítulo 11, otra vez le juzgan, otra vez llegan a no comprenderle, otra vez llegan a tratarle mal y a culparle, porque lo que le está pasando es culpa de Job, según ellos. Comprender sin juzgar. ¿Has creído que Dios es injusto? ¿Has visto alguna circunstancia en tu vida? ¿Has visto una circunstancia en nuestro mundo? Y has dicho, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite este desastre? ¿Por qué Dios castiga a esta persona inocente? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no obra en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo? ¿Por qué Dios me trata injustamente? Y aunque nosotros a veces nos quedamos con esos pensamientos en la cabeza, tú debes saber que Job no solo lo pensó, lo dijo. Se atrevió a decirle a su Señor, ¿por qué eres injusto? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre, tú eres bueno, aunque en circunstancias difíciles de la vida nosotros pensamos que no eres bueno. Señor, tú eres justo, a pesar de que cuando enfrentamos problemas difíciles, podamos llegar a pensar que tú no eres justo. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque recuerdas que somos polvo, somos frágiles, somos débiles, con todo el derecho de poner fin a nuestra vida cuando nosotros
Te ofendemos pensando que tú no eres bueno, que tú no eres justo. Gracias por tu paciencia, por tu gracia. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quisiera permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que si viene por primera vez y quiere permitirnos orar por usted, tenga la libertad de levantar su mano. Con eso me está diciendo, vengo por primera vez. Gracias, veo su mano arriba. Gracias. ¿Alguien más? Por primera vez. Gracias. Veo sus manos ahí. Gracias, veo su mano. Sabe, para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta presionado, no se sienta presionada, porque no es mi idea. Si usted que viene por primera vez quisiera permitirnos no solo orar por usted, sino quisiera permitirnos conversar un momento con usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que usted pueda tomar sus cosas, pueda pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás están teniendo los ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga. Gracias por ser los primeros. Si quiere pasar, venga, con toda confianza. Venga nomás con toda confianza. Silencio. Necesitamos 2 mujeres y 2 hombres que nos ayuden a compartir el Evangelio, por favor. Si usted puede ayudarnos, pase. Venga nomás. Venga nomás. Padre Celestial, gracias por las personas que nos visitan. Yo te ruego, Padre, que en este momento que van a estar compartiendo el Evangelio, si ellos todavía no te han recibido como Salvador, que hoy se den salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. A veces pasamos por problemas, por valles de muerte y de dolor. A veces estamos, Señor, en el centro de la tempestad, pero te queremos agradecer, porque aún en ese momento tú no nos vas a soltar. Gracias por ser un Dios bueno, un Dios justo, a pesar de que a veces nosotros pensamos en Cristo Jesús oramos. Amén. Estos de pie cantemos, por favor. Aunque yo esté en el valle de muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si todo está en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré.
Amén.